Imagina la selva en plena oscuridad. El viento silbando entre los árboles, los tambores invisibles de la tensión golpeando en los corazones de cada animal. Todos esperaban el rugido que siempre había sido señal de fuerza, de poder, de liderazgo. Pero esa noche, cuando los cazadores se acercaban con pasos firmes y miradas de fuego, ocurrió algo que nadie esperaba. El león, el rey de la selva, permaneció en silencio. Y ese silencio cambió el destino de todos. En la selva había una ley no escrita. El rugido del león es la señal de mando. Cuando el león rugía, los animales obedecían. Su voz era trueno, su rugido era orden. Pero aquel león, que ya había enfrentado múltiples batallas, sabía que esa noche no se trataba de fuerza bruta. Había escuchado en la distancia los pasos sigilosos de los cazadores. No eran simples hombres. Eran expertos, astutos, cazadores que conocían cada truco. Sabía que si rugía, los hombres dispararían, y el rugido se convertiría en una sentencia. La noche había caído sobre la selva. No era una noche cualquiera, era de esas en las que incluso los árboles parecían contener la respiración. El aire estaba cargado de un silencio extraño, pesado, casi insoportable. Los animales se miraban unos a otros con nerviosismo, porque todos sabían que algo se aproximaba. En lo profundo, el león, el rey de la selva, se mantenía firme, con sus ojos encendidos en un brillo ámbar. Era el guardián, el líder, aquel que siempre había marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Pero esa noche, todos esperaban algo de él. Su rugido. El rugido del león no era solo un sonido, era un símbolo. Era la señal de que la manada debía moverse, la advertencia que mantenía a los depredadores alejados, el trueno que había dominado los cielos por generaciones. Cada criatura, desde el más pequeño ratón hasta el elefante imponente, confiaba en que ese rugido se escuchara en la oscuridad. Pero esta vez, el león permanecía callado. La tensión crecía. En la distancia se oían pasos, no eran pasos de animales, eran pasos de hombres. Cazadores. Traían consigo trampas, antorchas, armas, redes de hierro. No venían a observar, venían a destruir, a llevarse trofeos de la selva, a arrancar la vida de los que la habitaban. Los monos se aferraban a los árboles más altos. Las gacelas temblaban con los músculos tensos, listas para huir. Las cebras se agrupaban en silencio, esperando la señal. Y todos volteaban hacia él, hacia el león, el único que podía decidir el destino de todos. Un rugido habría sido lo esperado. El rugido haría huir a los animales hacia diferentes direcciones. El rugido, tan imponente como siempre, llenaría la selva de eco y de fuerza. Pero el león sabía algo que los demás no, un rugido esa noche sería su sentencia. El león observaba en silencio. Sus pensamientos eran un torbellino. Si rugo, los cazadores sabrán dónde estamos. Si rugo, mi voz los guiará hacia nosotros. Si rugo, la selva morirá conmigo. Ese dilema lo desgarraba. Su instinto animal le decía que rugiera, que no rompiera la tradición, que defendiera su reinado con la fuerza de su voz. Pero su sabiduría, esa que había aprendido en tantas batallas pasadas, le susurraba otra cosa: no siempre la fuerza se mide en decibeles, a veces, el poder está en el silencio.
Los ojos de su manada lo atravesaban. Los jóvenes leones no entendían. Algunos murmuraban en susurros de incomprensión. ¿Por qué no ruge? ¿Acaso tiene miedo? Nuestro rey está en silencio, ¿será que ya no es fuerte? El peso de esas miradas era como una cadena. Pero el león, en lugar de dejarse arrastrar por la presión, tomó una decisión inesperada, guió en silencio a su manada hacia el río. El camino no era fácil. La selva estaba oscura, y cada paso debía ser calculado. El río rugía con un murmullo constante, pero su sonido se mezclaba con el latir apresurado de los corazones. Uno a uno, los animales lo siguieron, sin entender del todo qué estaba haciendo. El león avanzaba sin mirar atrás, confiado en que lo seguirían, porque un líder verdadero no necesita dar explicaciones en medio del peligro. Solo necesita conducir. Al llegar al río, el león se detuvo. Frente a ellos, se levantaba una cascada majestuosa, con un velo de agua que ocultaba algo más, cavernas secretas, profundas y seguras. Era un lugar que pocos conocían, un escondite natural que solo él, en sus recorridos solitarios, había descubierto. Sin rugir, sin una sola palabra, el león entró. Y todos lo siguieron. Mientras tanto, los cazadores llegaban al claro donde esperaban encontrar a la manada. Tensaron sus trampas, colocaron las redes, afilaron sus armas, listos para el rugido que los guiaría. Esperaron, y esperaron. El silencio era absoluto. No había rugido, no había movimiento, no había presa. Solo la selva callada, como si jamás hubiera tenido vida. Los cazadores se frustraron. Buscaron con antorchas, recorrieron senderos, revisaron cuevas superficiales. Pasaron horas enteras. Pero la selva parecía burlarse de ellos, cubriendo con sombras cada rincón. Finalmente, agotados y vencidos, abandonaron el lugar. Dentro de la caverna, los animales habían pasado la noche en vilo. Muchos aún dudaban de la decisión del león. Algunos cuchicheaban entre sí. Nuestro rey se acobardó. Esta no es la forma de luchar. Pero al amanecer, cuando los rayos del sol iluminaron la entrada de la caverna, salieron y vieron algo que los dejó sin palabras. Todos estaban vivos. Ninguno había caído en las trampas. Ninguno había sido capturado. Ninguno había muerto. Y entonces comprendieron, el silencio del león fue más fuerte que cualquier rugido. ¿Cuántas veces en la vida creemos que para ser escuchados tenemos que gritar más fuerte? ¿Cuántas veces pensamos que demostrar valor es imponernos con ruido, con gritos, con fuerza desmedida? El león enseñó algo distinto. El silencio no fue cobardía, fue estrategia. Fue prudencia. Fue sabiduría. El verdadero líder no siempre se mide por la fuerza de su voz, sino por la claridad de sus decisiones. A veces, guardar silencio es más valiente que rugir. A veces, callar es lo que salva, lo que protege, lo que garantiza la victoria. Así es en nuestra vida, no siempre vencerás con ruido. No siempre tendrás que demostrar tu fuerza a los demás. Habrá momentos en los que tu poder estará en la calma, en la prudencia, en el silencio que protege y guía. Recuerda siempre esta enseñanza: el rugido impone, pero el silencio, cuando es usado con sabiduría, puede salvarlo todo.